Civil y Derechos Humanos, también en la UNAM, y en la Barra Nacional de Abogados, en la ENEO y en la UVM. Es académica adscrita al Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, vocal fundadora del Grupo Retórica y Argumentación Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autora de guías de estudio y plataformas educativas, así como del artículo Marco Legal de las Voluntades Anticipadas en México, Amicus Curiae. Ha participado como ponente y coordinadora en diversos eventos académicos, investigación en bioética, pedagogía, derecho civil, retórica y juicio oral penal. Les cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer un recorrido muy breve porque sí, como que estamos dando saltos cuánticos, porque estuvo muy interesante el análisis. Que bueno que tuve la oportunidad de que me cambiaron de mesa y lo pude escuchar. Estuvo muy interesante. Y bueno, ahora vamos a ir a materia penal y familiar y cómo se tramita la audiencia y qué herramientas o fases de la retórica encontramos al momento de tramitar la fase de juicio oral, tanto en materia penal como familiar, porque la reforma acaba ya de instaurar los juicios en materia familiar y se reforma, por eso no viene así el título de la ponencia, porque el decreto acaba de salir hace 3 días, ya estaba el proyecto, pero se acaba de dictar hace 3 días y bueno, van a seguir el mismo esquema de los juicios orales en materia familiar en México. ¿Qué está pasando? Para ponernos un poquito en contexto. Bueno, en 2008 viene una reforma a la Constitución, a los artículos 14, 16, 20, 22, 21 y todos esos, y que establecen que ahora vamos a tener un nuevo sistema de justicia penal. Entonces pasamos del sistema inquisitivo, que era escrito, a un sistema acusatorio adversarial, le dicen, donde va a imperar el principio de contradicción en los interrogatorios. Bueno, esta reforma está muy inspirada en la forma como se tramitan los juicios en Estados Unidos, en el common law, que de todos modos a su vez viene de un origen de cómo se tramitaba en Roma el juicio. Así que no, porque ahorita todos los abogados, es que nos quieren hacer como en Estados Unidos. No, bueno, entonces si se pusieron a estudiar, deberían de ver que hay un rasgo latino en cómo se tramita el juicio. Y de ahí lo bonito y la herencia que nosotros tenemos como un sistema neorromanista. Nuestro sistema jurídico es neorromanista. Y bueno, él tiende mucho a hacer todo escrito. Nosotros somos así, los abogados nos encanta escribir y coser expedientes. Pero se supone que ahora el cambio es que se va a grabar ya todo y se va a actuar sobre grabaciones y estas se pueden ofrecer como pruebas. De hecho, ya la sentencia debe de darse de manera oral, que igual los abogados, como son muy cuadrados, están demandando el amparo porque dicen que por el 14 constitucional debe ser por escrito el auto de autoridad, ¿no? Así somos los abogados de extremistas. Pero bueno, o sea, es una nueva adaptación, eso es lo que quiero que veamos, es una nueva adaptación de un sistema de justicia nuevo que ya empieza en junio de 2016, va a empezar a tramitarse así. En materia familiar va a ser muy similar y todos los juicios van a tramitarse de esta forma. Mercantil y civil están variando, pero es la misma esencia, ¿no? Ellos también quieren que se haga todo oral. Y lo más interesante que yo he encontrado es que cuando estuve yendo a estos cursos de litigio y de estrategias de litigio y de cómo vamos ahora a tramitar nuestras audiencias, me di cuenta de que muchas de las cosas que venían y promovían era, pues vamos, son las fases de la retórica. Y qué bonito que las estemos retomando, porque en el sistema escrito, pues no, antes la demanda y todo era de escrito, y el ofrecimiento de pruebas era escrito, y todo era por escrito, ¿no? Así. Pero ahora nos permiten más acción, tenemos un campo de acción más grande, podemos argumentar más, ahora podemos ver al juez, antes nunca veían al juez, veían en de caso al secretario de acuerdos, pero al juez no. Ahora, por el principio de inmediatez, el juez tiene que estar presente en cada una de las audiencias y es más fácil entablar un diálogo con él y contarle mi triste historia de lo que pasó, ¿no? Es más fácil para nosotros como abogados que hacerlo de manera escrita. Bueno, según yo lo veo más sencillo, pero tendrá sus excepciones. Entonces, ya poniéndonos en contexto de cómo va a ser ahora nuestro nuevo sistema de justicia, pues vamos a hablar rápidamente de cómo se reproducen fases y herramientas de la retórica en la tramitación de la audiencia de juicio oral, penal y familiar, ¿sí? Bueno,
Retomo aquí a Borges para comenzar, que decía: la retórica es la parte de la ciencia civil que tiene por oficio decir adecuadamente para persuadir, ¿no? O sea, desde ahí. Ahorita nosotros vamos a hablar de una retórica judicial, ¿no? Porque ese es nuestro género. Queremos demostrar el extremo de una acción. No voy a citar unas partes. Y bueno, yo tomo a Aristóteles también un poco, y él dice que, por su parte, dice: el arte de persuadir debe ser conforme a la ciencia y no tanto a la ornamentación del lenguaje, o sea, lo que en retórica dicen el ornato. Concatenado a lo anterior, Platón señala que la persuasión puede operar con el uso de la ciencia y de las creencias. Es así como tenemos los tres dispositivos de la retórica que estamos aplicando mucho a los abogados en las audiencias. El logos, donde encontramos los argumentos lógico-jurídicos, la mayoría de razón, reducción al absurdo, asímil al contrario gramatical y etcétera. El ethos, enmarcado con las actitudes morales y afectivas para ganar la confianza del auditorio, y el pathos, que son los argumentos que tienden a despertar y captar la empatía y llamar la atención de los jueces. Viendo esto así, bueno, nosotros vamos a ver ahora cómo se van a reproducir esto en la audiencia de juicio oral, penal y familiar. Bueno, la retórica como tal pues quiere formular un discurso, ¿sí? ¿Para qué? Para persuadir o para ganar confianza, producir fe en mi auditorio. Y nosotros los abogados hacemos también un poquito eso, ¿okay? Nosotros, cuando nos llega un cliente y nos dice: este es mi problema, nosotros de inmediato tenemos que interpretar y decir: esto es una acción de rescisión, por ejemplo, es una acción de arrendamiento, y entonces para completar los extremos de mi acción tengo que argumentar de esta forma, y tengo que convencer de esta forma, y tengo que ofrecer estas pruebas para crearle la convicción al juez de que sí estoy acreditando los extremos de mi acción. Eso así se le llama en materia procesal, en procesal civil y penal. Cuando les digan los extremos de la acción, se refiere a, porque son las palabras garigoleadas, pero bueno, se refiere a que yo llene los requisitos que me pide el código para completar mi acción, y que me digan: sí, efectivamente fue una lesión porque no le dejaron de cumplir el contrato de arrendamiento o el contrato de compraventa. Entonces usted acreditó perfectamente que le incumplieron, acabamos anticipadamente y boom, le devuelve usted lo que le había dado y el otro queda igual, ¿no? Entonces yo eso es lo que tengo que hacer con el juez. Tengo que trabajar y decirle: esta es mi acción y estoy colmando los extremos de la acción. De ahí la importancia de que el abogado ahora sepa discutir y sepa hacer un discurso jurídico eficaz. Y por eso necesitamos tanto la retórica, para que nos enseñe a hacer esto de manera verbal. Porque haciéndolo detrás de la computadora, en el escritorio con el cafecito, es más cómodo a ya estar en las audiencias, donde por disposición del Código Penal y del Código de Procedimientos Civiles ya no se pueden contar con apoyos escritos, lo quieren todo de memoria. Entonces eso implica que también el abogado ahora conozca perfectamente de todos los 20 casos que tenga, pues lo tiene que conocer perfectamente ese, porque no le van a permitir ir ya con nada escrito. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces nosotros lo que queremos es dirimir una litis. La litis es el problema, lo que también le decían la quaestio o la causa en los antiguos romanos, le decían así, que esta puede versar, como les adelantaba, en si se verificó un hecho o no: oye, si te pagué o no te pagué, ¿no? Que la interpretación de una norma jurídica o la interpretación de un hecho, ¿okay? No, bueno, sí lo mató, pero no fue intencional, ¿no? O sea, de eso va. Nosotros así construimos una defensa, y eso se llama teoría del caso con nosotros. Pero bueno, partimos de esto, y el sustrato lo encontramos en Roma con la quaestio, que es lo que llamaríamos nosotros los abogados la litis. ¿Cuál es mi problema en sí? ¿Qué es lo que tengo que resolver yo como abogado? Bueno, lo identifico: si es un problema de derecho, de una interpretación jurídica de una norma que me están aplicando, o si es una cuestión de hechos. Esto es muy importante para nosotros los abogados al momento de armar la famosa teoría del caso, que va a ser en sí nuestro discurso a lo largo de la audiencia y de la defensa, o sea, de principio a fin, desde que inicia la averiguación hasta que termina con la sentencia, con la individualización de la sentencia. Bueno, nosotros lo que necesitamos es identificar nuestra litis y saber si fue un hecho, mi problema o la aplicación de la norma, porque en base a ello yo voy a construir mi discurso jurídico. Y bueno, como ustedes saben, en la retórica, ya para meterme más en materia,
pues tenemos estas fases que son la inventio, ¿no? La invención, y dice Cicerón que es la, precisamente me hablan los magistrados, precisamente, pues deberían estar aquí poniendo atención. Bueno, ya. Bueno, entonces, la invención. Dice Cicerón que es la disposición verosímil del discurso, ¿sí? Que yo le dé coherencia, que se escuche coherente. Es la acción de pensar cosas verdaderas, que sea verosímil. Esto donde lo encontramos nosotros como abogados, y es donde quiero que empiecen a ver las intersecciones, en la teoría del caso. Nosotros, cada que nos llega un caso, tenemos que hacerle una teoría del caso. Esa va a ser nuestra defensa, ¿no? Y decir, no, bueno, lo que pasó es que usted vio mal porque, no, pero sí le pagó, lo que pasa es que sí pagó la última mensualidad, lo que pasa es que usted no rastreó bien el pago, lo hizo en otra cuenta, ¿okay? Esa es mi teoría del caso. O sea, sí te quería cumplir, pero no pude por esto, aquello y el otro. Entonces yo tengo que construir mi discurso, así esa va a ser mi teoría del caso. De acuerdo a nuestras disposiciones, y como todos los procesalistas sabemos, nuestra teoría del caso tiene que ser una sola y no la puedo estar cambiando a lo largo de la litis. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar en materia civil y familiar, el juez me fija la litis y me dice, yo nada más voy a discutir sobre esto, lo demás lo depura. Para eso es la audiencia preliminar. Lo mismo pasa en materia penal, cuando hacen carpeta de investigación y pasa a la fase de audiencia y dicen, nada más vamos a discutir esto. Entonces, al fijar la litis, tengo que tener ya muy clara mi teoría del caso, o sea, la inventio, de qué es lo que sucedió y cómo se lo voy a explicar al juez y cómo voy a probar mi teoría del caso. Porque si no, no voy a tener coherencia en el discurso, y muchos abogados lo hacen. Ya cuando uno trabaja se empieza a dar cuenta de que decía una cosa primero en la demanda y en el amparo está haciendo otra completamente distinta. No, eso no lo puedo hacer como litigante, tengo que tener una sola línea de acción, y por eso se supone que yo debo saber exactamente qué hacer o cuál es mi mejor defensa, porque si no estoy alterando litis y obviamente el juez no me va a hacer caso cuando haga eso. O sea, no puedo alterar litis. Entonces, teoría del caso, que en este caso sería la inventio, tiene que estar fijada, y de ahí me voy para toda mi defensa, ¿no? Ahora sí que me monto en ese macho y eso fue lo que sucedió, pues, y te tengo que explicar por qué sucedió y cómo lo acredito. Ahora, dentro de este discurso, que también entra teoría del caso, pues tenemos la disposición, la distribución, el orden, la congruencia de las palabras, cómo será expuesto al auditorio, ¿no? Esto es cómo, y nosotros en la demanda lo hacemos, nosotros en las demandas tenemos que poner, hecho 1, me casé con fulanito de tal día. O sea, le estoy ordenando al juez mi historia, ¿sí? para que sea congruente con mi teoría del caso. Mira, en realidad pasó esto, ¿sí? Entonces, tengo que ordenar mis hechos cronológicamente y en esa disposición y narrarle ahora sí que mi triste historia de lo que me pasó, pues, ¿no? Eso lo vemos mucho. La elocutio es la articulación lingüística del discurso, las frases, el tipo, el lenguaje especializado, ¿no? La gramática, cómo me voy a expresar. Esto se refiere a lo que nosotros estamos ahorita haciendo en audiencias, que son los alegatos de apertura y clausura, así como el interrogatorio y contrainterrogatorio que damos al desahogar las pruebas, porque ya todo tiene que ser oral. Ya las pruebas antes se desahogaban vía escrito, pero ahora ya no. Entonces, otra de las fases de la retórica pues, es por consiguiente la memoria, y esto que les adelantaba yo. Ya los jueces no están dejando que entren a audiencias con apoyo escrito, dicen tiene que conocer el caso. Y ahora también a nosotros los abogados, para la importancia que está retomando esto, es que también si no nos ve bien preparados el juez tiene en ese momento facultades de revocarnos. ¿Por qué? Porque no cumplimos debida defensa con la persona. Entonces, esto es muy importante y por eso también ahora debemos hasta de ver técnicas mnemotécnicas, nosotros los abogados, y retomar esta parte de la retórica, que es en sí lo que yo quiero que se valore, que si la retórica es un instrumento que ahorita derecho y los abogados necesitamos muchísimo. Y bueno, por último viene la ejecutio, que es la presentación en mi discurso en público, que igual lo vamos a ver en los alegatos de apertura, de clausura. Y bueno, ahí vamos a tener los ademanes, la cadencia, la fluidez que yo debo de tener, cómo se lo voy a platicar al juez, si va a ser de una forma agresiva, si va a ser de una forma más suave, depende del caso que tengo, también depende mucho de qué juez tengo. Si el juez es muy sensible, hay jueces muy sensibles, bendito sea Dios, porque los demás no. Pero bueno, tengo que conocer también a mi auditorio para saber cómo se lo voy a presentar, ¿no? Y bueno, nuestras partes del discurso son el exordio, que igual nosotros lo vemos en los alegatos de apertura, y siempre nos dicen como tip en ellos,
usted debe tener un título atrayente que englobe toda la síntesis de su caso, ¿no? Por ejemplo, la vida difícil de una chica fácil. Y les voy a hablar de la violencia que sufrió mi clienta, que si bien es prostituta, de todos modos no estamos aquí para juzgar su vida, sino para hacer justicia en base a lo que le sucedió, ya que fue agredida con tal fecha, ¿sí? Entonces, ese es un alegato de apertura, donde yo rápidamente en 5 minutos le tengo que platicar al juez, ya sabré yo si empiezo por el final o por el principio o por dónde empiezo, pero yo en mis alegatos de apertura, en esta parte del exordio, tengo que ponerle mi título atrayente y empezarle a explicar rápidamente al juez qué fue lo que pasó y de qué consiste el caso que tiene él al frente. Fue violencia familiar, fue robo agravado. Bueno, yo le tengo que escribir rápidamente mi triste historia en los alegatos de apertura, ¿no? La narratio, que igual es parte integrante de los alegatos de apertura, es el resumen lúdico y sintetizado de la causa, que es lo que le estaba diciendo. Pues esto fue lo que pasó en tal noche, se apareció, la golpeó, mire cómo la dejó, aquí está mi clienta presente. Todo esto lo tenemos que señalar y quedar aprobado con los peritajes. Y en los alegatos de apertura es muy importante, y siguiendo esta estructura, que hagamos promesas al juez de lo que vamos a probar, qué voy a lograr probar, ¿no? Eso, y luego en conclusión lo vamos a ver, pero bueno, aquí empiezo a hacer mis promesas de qué voy a probar. Luego viene la edición y partición, ¿no? Yo en mi alegato de apertura, de una vez le tengo que decir al juez mis pros y mis contras. Yo conozco también mi caso, y por eso mi discurso está bien ensamblado con retórica, que sé lo que está débil en mi caso, que sé que me faltan pruebas, que sé que mi cliente cometió este error. Yo lo debo de saber y de una vez, como un voto de confianza, debo de decirle al juez, sí, mira, pasó esto, sí, mi clienta tiene una forma de vida un poco cuestionable moralmente, pero eso no quiere decir que no deba ser atendida por la violación que ha sufrido, ¿no? Este tipo de cosas es muy importante que se las señalemos al juez, porque es mejor que de una vez se la digamos nosotros, el abogado que lo está manejando, que se lo diga de una forma peor el otro abogado, se lo narra, ¿no? Entonces, en esta parte de la división o partición, nosotros también como abogados, al exponer esos alegatos de apertura que llevan implícitos nuestra teoría del caso, pues debemos de señalar las partes débiles que trae y también las partes fuertes que trae mi caso, que sí voy a lograrle probar con certeza, ¿no? Ya desde ahí, porque eso quiere decir, y le indico al juez, que conozco perfectamente mi caso, sé lo que estoy defendiendo, ¿no? Por última, la argumentación o demostración, que son las formas de demostrar y hacer válida mi tesis, es decir, mi teoría del caso. Ya te dije más o menos de qué va en los alegatos de apertura mi teoría del caso. Ahora, en ese momento, cuando se abre audiencia, hago alegatos de apertura y el juez procede a desahogar pruebas. Las pruebas pueden consistir en inspecciones judiciales, pero lo que más se ve en estas audiencias son interrogatorios de testigos o confesión de parte, si es que lo quiere hacer, que ya no están diciendo confesión, sino declaración de parte. O los peritajes que rinde perito. Antes perito presentaba por escrito su dictamen, ahora no, ahora lo tenemos que interrogar. Bueno, es esta parte lo que estamos haciendo, o sea, mi teoría del caso, que es mi discurso jurídico, como la complemento con las partes del discurso en la retórica. Y entonces en esta parte, en la argumentación o demostración, pues se ve claramente en cuando desahogo las pruebas y hago mis contrainterrogatorios e interrogatorios, ¿okay? Así verifico yo realmente y digo, juez, sí pasó, ¿no? Y bien nosotros decimos, el juez siempre nos dice, a mí dame los hechos y yo te daré el derecho, entonces yo le tengo que probar, ¿no? Y son las cargas de la prueba. Por último, bueno, me tocan 2 puntos más. Tenemos la refutación, ¿no? En ese discurso, bueno, es la forma por la cual lo argumentado se pone en tela de juicio, ¿no? Es para demostrar la debilidad de los argumentos de la contraparte. Esta parte la vemos mucho en los contrainterrogatorios. Yo como abogado tengo que estar a las vivas y por eso nos dicen que debemos de llevar 2, o sea, yo para fijarme y otro para que esté escribiendo, y debemos de tener los hechos y estar observando y escuchar muy bien qué está declarando el testigo. ¿Por qué? Porque ese es el chiste de un contrainterrogatorio, que al momento que yo le vuelva a preguntar, esa es la refutación en el discurso, que al momento que yo le repregunte le haga ver sus contradicciones.
¿Para qué quiero llegar a esto? Para desacreditar esa prueba ante el juez. Eso es lo que quiero. No, mira, el juez está mintiendo, mira, se contradijo. Él en la demanda, en la denuncia de hecho señala esto, y ahora está diciendo esto. Dice que era azul, verde, no sabe la fecha, y claramente lo señaló ese día, ¿por qué está incurriendo en esto? ¿No? Pero de esa forma lo tengo que hacer con las famosas preguntas sugestivas que sí se están permitiendo ahorita en contrainterrogatorio. Son aquellas que sugieren la pregunta y la respuesta. Estas sí se pueden hacer en contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque lo que quiero es refutar, es decir, mira, no, pues voy a desacreditarte esta prueba, es falsa o no está bien rendida por esto, aquello y el otro. Entonces tenemos que estar muy al pendiente en el momento del interrogatorio para hacer un buen contrainterrogatorio. Por último, la conclusión, peroración o epílogo, que consta de 3 partes: la recopilación de lo sucedido, recordar, y es aquí donde esta parte nosotros le llamamos en la audiencia de juicio, le llamamos los alegatos de clausura. En ese momento lo que hago es recordar, mira juez, ¿te acuerdas que yo te prometí que iba a quedar probada la relación? Pues sí, y ya le empiezo a argumentar, digo, cómo se dictaminó y cómo vino y declaró aquí el perito y el otro perito, se encontraron señales de rasgaron, ¿sí? Entonces le describo y le digo, sí cumplí con mis promesas, es lo que he logrado, juez, o sea que mi teoría del caso está fuerte, a esto quiero llegar. Entonces, aquí también podemos advertir los argumentos lógico-jurídicos que nosotros los abogados tenemos y decir, bueno, si se está concatenando el hecho, si se está verificando lo que la ley me está pidiendo, de eso va, ¿no? La indagación, donde también vamos a evidenciar lo que la otra contraparte no logró. Si dejó de cumplirme algo, yo en los alegatos de apertura, aparte de decirle yo sí me puse la estrellita y yo sí logré esto, y la contraparte no logró probar esto, toda vez que su testigo se contradijo en él, ¿no? Entonces todas estas partes las tengo que decir. Y al final nosotros en nuestro alegato de apertura, de clausura, hacemos la famosa lamentación, queja o conmiseración, que es un gran momento psicológico, que es parte de la retórica también. ¿Y qué hacemos ahí? Ahora sí que asestamos el golpe, ¿no? Con la espada y decimos, bueno, pues ya te quedó probado, no sucedió como dice, sí la golpeó, ¿no? Este tipo no debe estar afuera, ¿a cuántas mujeres puede agredir? Pido entonces, invoco la pena del tal artículo señalado, porque esto socialmente está mal. O sea, ahí es donde el abogado tiene que pues echarle leña al fuego, ¿no? O sea, de eso va la última parte a la que tengo que llegar, donde yo le pido al juez qué disposición jurídica se debe de aplicar, ¿no? Entonces, de esta forma, y así muy rápidamente, porque es algo muy bonito, pero es también complejo para nosotros abogados armar todo esto, porque aparte los alegatos de apertura y clausura tienen que ser de 5 minutos cada uno, no me permiten más. La audiencia se tiene que llevar un solo día por principio de inmediatez, y por principio de contradicción pues va a estar molestando a mi contraparte y puede objetar también todo lo que yo diga, entonces tengo que estar muy concentrado y reformular preguntas bien. Pero lo que más les puedo decir es que me da mucho gusto que a mí sí me gusta este nuevo sistema de justicia. Antes era muy aburrido, espero que ya no sea tan aburrido, pero creo que nos da tela más de dónde cortar y de defender con más dignidad a las personas, porque antes no podíamos argumentar. También Reforma en Derechos Humanos se complementa muy bien con esto, porque podemos argumentar mejor, ¿no? Y usar todo este tipo de herramientas que nos sirven de cómo hacer un discurso jurídico eficaz. O sea, está bien, yo soy muy buen procesalista, pero no sé construir un discurso, no se me entiende cuando escribo, ni cuando hablo, ni cuando transmito palabras, que suele suceder mucho, pero soy tan buen procesalista. Bueno, ahora los abogados tienen oportunidad de reponer esas fallas, ponerse a estudiar, retomar estas partes de la retórica que son tan interesantes. Ahorita vamos a dar un curso de retórica judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque sí lo estamos retomando mucho. Qué bueno que también los magistrados se han interesado, a mí me da mucho gusto. Estos temas también en la facultad ahora están sonando más. Y bueno, yo con orgullo les digo a los que estudian retórica, porque yo apenas empiezo en esto, que lo estamos retomando y que son herramientas invaluables para nosotros como abogados para tener una buena defensa, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias.
agradecemos la participación de Aida del Carmen, San Vicente Parada, y vamos a abrir un breve